Muy buenos días chicos y bienvenidos nuevamente a su clase con la ingeniera Génesis Quiberto Alim. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de comunicación efectiva, trabajo en equipo. En la semana 4 nos corresponde tocar el tema muy importante e indispensable que es oratoria. Una definición básica de la oratoria es que se refiere a hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer al auditorio al que nos enfrentamos. Quiere decir que hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas, sino que necesitaremos plasmarlas de una determinada manera, siendo así el arte de conmover, deleitar y persuadir por medio de la palabra. Las inflexiones de voz y otros recursos. Las 5 áreas que debe dominar un buen orador son las siguientes, como la que vemos en la tortita. Vendría a ser el inventio, que es la invención, o la búsqueda de argumentos apropiados. Después, el dispositio, que viene a ser la disposición, que está referido a la colocación de estos argumentos en las partes del discurso. El elocutio, que es la elocuencia, es la elección de la forma elegante de expresar nuestras ideas. Y el actio, vamos a ver que es la actividad, la modulación de la voz y los gestos del orador para resultar más persuasivo todavía. La memoria es la capacidad de retener todos los argumentos. Todo discurso debe contar con las siguientes partes. Tenemos 4. Inicialmente, el exordium, que es la introducción o la parte inicial del discurso en la que se intenta captar la atención de tu público, y a esto lo vamos a denominar como romper el hielo. Y se presenta el asunto del discurso. Después nos vamos a encontrar con narratio, que es la narración o la exposición de los hechos. Siguiendo con argumentatio, que son las argumentaciones, que es la defensa que se hacen con argumentos a favor o la refutación de los posibles en contra. Y finalmente tenemos el peroratio, que es la conclusión, la recapitulación de los puntos más importantes e innovadores de los oyentes con el fin de conmoverlos. Pasaremos a lo que son los principios de la oratoria. Elocuencia. La elocuencia proviene del verbo latín eloquor, que significa hablar claro y distintamente, manifestando nuestros pensamientos mediante el lenguaje. El orador debe ser elocuente en todo momento. Podemos decir que la elocuencia es el alma que alienta y da vida al cuerpo de la oratoria. Actualmente se han convertido en el talento de persuadir. Para ser un buen orador se tiene que prestar atención a cada una de las habilidades necesarias y hay que ir practicándolas día tras día. Otra parte muy importante es la gramática. Para ser un buen orador se requiere el conocimiento de la gramática, lo cual va a permitir el uso correcto del idioma y no tener errores en el uso de los verbos y en ciertas conjugaciones. Y algo muy importante aquí es el conocimiento de los sinónimos, ya que permitirá repetir o insistir en una misma idea, pero utilizando diferentes palabras sin cansar a tu público con esa misma grabación, por así decirlo. Después nos vamos a encontrar con la lógica. La lógica enseña a formar los juicios con exactitud y precisión, como también a considerar cada objeto bajo todos sus puntos de vista y discernir todas sus relaciones, a desenvolver su composición y analizarla, a caracterizar los hechos y deducir sus efectos y consecuencias, a deducir lo verdadero de lo falso, la certeza de la probabilidad. Y finalmente tenemos la dialéctica. Esta permite calificar y comprobar la verdad sobre toda clase de ideas y hechos. Esta permite el convencimiento en la oratoria. Esta función también va a servir como un escudo invulnerable con que puede hacer frente a todos los tiros sofísticos que se presentan desde el público. Pasamos a las cualidades para tener una buena oratoria. Esencialmente, el autoconocimiento, esto permite el conocimiento esencial de todos tus puntos fuertes y también los débiles.
y conocer tus habilidades. Así va a ser mucho más fácil construir un discurso que funcione y que persuada a tu público. La personalidad, hay que tener una personalidad fija, porque va a permitir sentirnos más seguros con nosotros mismos y a evitar el miedo frente a la exposición. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear marca y un estilo propio que nos va a diferenciar del resto de ponentes. Invención. Para hacer una ponencia interesante es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un push para no aburrir al auditorio. La conexión. Es importante conocer a tu público al que nos vamos a dirigir para saber qué puntos tenemos en común y cómo podemos crear vínculos con ese público. La claridad. Es importante que el discurso sea claro y hay que evitar la terminología especializada. Esto va a depender del estudio que tú hagas de tu público. De ser un público de especialización determinada, se debe tener en consideración el grado, ¿no? En la seguridad, hay que evitar tener miedo al ridículo y a fallar porque somos humanos, podemos fallar. Es importante mantener la tranquilidad y dar la sensación de seguridad al auditorio. La sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos nuestros rasgos de sensibilidad y hay que utilizarlos. La imagen profesional. La imagen es muy importante, ya que va a influir en el respeto y la atención que tu público va a tener hacia ti. Es importante tener una imagen adecuada a la marca personal de cada uno y también al tipo de ponencia que se va a dar. Y finalmente vamos a ver cómo evitar el miedo para hablar en el público. Y aquí tenemos 4 tips. Primero, practicar. Es importante que tú ensayes el discurso todas las veces que puedas, con personas diferentes, amigos, familia, vecinos, y pueden servirte como entrenamiento para tu discurso. Respirar. Hacer unos ejercicios de respiración puede aliviar los nervios. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo, ya que calmará mucho tu ansiedad. Un buen comienzo. A la hora de hacer el discurso, es importante que prestes atención al inicio, ya que es la parte más importante, romper el hielo. El comienzo determina cómo irá el resto del discurso. Así que una buena pregunta o una frase con gracia puede ser un buen inicio. Conocer el tema. Parece mentira, pero tienes que conocer tu tema en profundidad, ya que pueden surgir preguntas o en ese instante puedes tú solucionar fácilmente, agregar un argumento o quitar otro. Pero ¿cuáles son los puntos importantes para desarrollar un buen discurso? Primero, no memorizar. Es importante que no memorices todo el discurso, ya que puedes quedarte en blanco y te entrarías en pánico. Es necesario que para que puedas exponer bien, tienes que entender tu tema y centrarte en los datos e historias que quieres contar para así hacer la ponencia mucho más natural. El control de la mente es beneficioso para que tú puedas controlar tus nervios y controlar la ansiedad. Debes recordar que lo importante es que el público se quede con algo de tu discurso, aunque sea solo una o un par de cosas. La preparación. Para tener todo controlado, es importante prepararse al máximo, conocer a fondo el público y el tema y las oportunidades que estos te van a dar a lo largo del discurso. Multimedia. Si en una presentación utilizas algún tipo de diapositiva, debes saber que son de apoyo y que no tienes que escribir todo como si fuera un texto, porque de lo contrario tu público se va a aburrir. El lenguaje no verbal. Este es uno de los puntos más importantes. Hay que ser consciente de lo que decimos con nuestro lenguaje no verbal. ¿Qué significa? Los gestos, las miradas pueden decir lo contrario de lo que nosotros intentamos explicar. O por otro lado, reforzar nuestro discurso. Un consejo es que te grabes en la presentación, en los ensayos, y te veas tú cómo te estás expresando y así poder corregirlo. Tenemos el movimiento. Está relacionado con el lenguaje no verbal.
es favorable que nosotros nos movamos a lo largo del escenario, ya que el discurso no nos quedará tan estático y aburriremos al auditorio. Interacción, que para mí es el más importante, es mantener a la audiencia activa e involucrada con nuestra presentación. Es importante que interactuemos con ella en todo momento. Se puede lograr pidiendo que hagan un gesto, que respondan o también que utilicen las redes sociales a favor nuestro. Y bueno, chicos, prácticamente esto es un súper resumen de lo que es oratoria. Chicos, espero que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense un montón y mucha suerte en su semana de exámenes.